Dale gracias al Señor porque es su amor el que nos tiene en este lugar. Dale gracias al Señor porque es su gracia la que nos ha alcanzado, porque es su amor, su favor la que nos ha alcanzado. Dale gracias al Señor, dale gracias, sea agradecido con el Señor. Disfruta de su presencia, disfruta de su toque, sé lleno de Él, sé lleno del Espíritu Santo. Reconoce que Él está en este lugar, comienza a reconocerlo en este lugar, comienza a percibirlo en este lugar, comienza a sentirlo en este lugar. Él está en este lugar, su poder transformador, su poder milagroso, su poder que alcanza todo lo sobrenatural está en este lugar. Aprovecha su presencia, aprovecha su persona, aprovecha su esencia, aprovecha la persona de Jesucristo. Él está en este lugar tocando tu corazón, tocando a la puerta. Él está llenándote en este momento. Él está llenándote en este momento. Sé lleno del Señor. Llena tu copa, llena tu vasija. Que tu copa rebose, que tu gozo crezca, que tu fe no mengue. Sé lleno del Señor. Dale un aplauso más fuerte al Señor. ¿Cómo están? Tome su asiento. Qué bueno que vino a la casa del Señor. Qué bueno que está en su casa. Es una buena noticia que Él esté que ustedes estén en la casa del Señor. Siempre es una buena noticia. Siempre es una buena noticia. ¿Sabe qué? No es un buen indicador para la iglesia, ni para los pastores, ni para los líderes que usted esté en la iglesia. Porque nosotros humanamente podemos decir, hay un trabajo que se está haciendo bien, por eso usted está en la iglesia, o por eso usted está en esta iglesia y no está en la otra. Pero ese no es el motivo de alegría. El motivo de alegría no es el que usted esté en esta iglesia. La buena noticia de que usted esté en la iglesia no es una buena noticia para nosotros. La buena noticia es para usted. Es una buena noticia que usted esté en la iglesia. La gracia del Señor siempre nos alcanza. Las buenas nuevas del Señor siempre nos alcanzan. El Señor me entregó una palabra. Sabe que yo tengo una historia muy marcada. Tengo un pasado muy marcado. Y a lo mejor no es lo usual cuando hablamos de un pasado marcado, porque cuando hablamos de un pasado marcado, siempre lo traemos a que viví una vida quizás de drogadicción, de alcoholismo, un pasado fuera de la iglesia, sin conocer al Señor. Yo fui nacido y criado en la casa del Señor. Desde niño, mi familia por generaciones ha servido al Señor. De hecho, mi familia no camina en el mismo ministerio que yo, pero ellos están en el mismo ministerio hace generaciones, El Señor me movió del lugar, la gracia del Señor me permite hoy estar en este ministerio y mi familia sigue caminando en otro ministerio muy hermoso. Entonces yo no tengo una historia lejos del Señor, en el sentido figurado de que en algún momento yo no lo conocí. No, yo desde que tengo uso de razón sé que en mi familia se hablaba del Señor y de la iglesia. Pero esa no es mi historia. Pero sí tengo un pasado muy marcado por muchas cosas que viví. Pero la gracia del Señor siempre pasó eso. Siempre me alcanzó antes que todo lo que el pasado intentó hacer en mí. Me gustaría, por eso le titulé a este mensaje, la gracia que alcanza el pasado. Porque hay una gracia mayor. La gracia del Señor siempre va a superar tu pasado. Lo que el mundo, lo que el enemigo te robó, la gracia del Señor siempre la va a alcanzar. Siempre va a ser mayor su gracia. Me gustaría que fuéramos a Filipenses, capítulo 3, versículo 13 y 14. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado,
pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Ciertamente yo creo que todos sinceramente amamos a Dios. Yo creo que todos los que estamos aquí, sin excepción alguna, amamos a Dios. Yo creo que todos oramos. Yo creo que todos servimos. Aunque usted no esté en un área de servicio física en la iglesia, créame que usted sirve. Todos buscamos crecer espiritualmente. Por eso traigo a memoria mi historia. Porque a pesar de todo eso, a pesar de que amamos sinceramente a Dios, a pesar de que oramos continuamente, de que buscamos crecer espiritualmente continuamente, muchas veces seguimos viviendo cautivos de nuestro pasado. Cautivos de nuestro pasado. Y sabe que no es necesariamente por cosas presentes o por pecados presentes que nos traen a memoria el pasado. Simplemente vivimos cautivos del pasado. ¿Y sabe qué? Satanás conoce una estrategia muy efectiva que yo aprendí. Porque Satanás no necesariamente busca destruirnos. Sabe que a veces solo le basta con mantenernos mirando el pasado. A veces él no tiene que esforzarse con hacer nada más que mantenernos cautivos mirando nuestro pasado. Y sabe que a veces ni siquiera necesitamos estar mirando un mal pasado, porque a veces no nos damos cuenta y reconocemos que hubo un buen pasado. Pero Satanás incluso un buen pasado lo utiliza para frenar nuestro avance en el reino. A veces nos mantenemos contemplando lo que hemos perdido. ¿Sabe que si nosotros nos mantenemos así, jamás vamos a poder abrazar lo que Dios tiene por delante? Eso es algo que debemos tener claro, que debemos introducir plenamente en nuestro corazón. Fíjese que por eso Pablo escribe estas palabras, porque fíjese que nos decía olvidando algunas cosas. En el pasaje que recién leímos no decía algunas cosas, decía olvidando ciertamente lo que queda atrás. Es que Pablo aquí no estaba hablando de perder la memoria. No estaba hablando de eso, sino que está hablando de vivir, de negarse a vivir gobernado por el pasado. No está hablando de que olvídense de todo lo que vivieron. No, porque no lo podemos olvidar, pero no podemos vivir gobernados por ese pasado. Por eso no habla de perder la memoria. Fíjese que entendió algo muy hermoso, porque Pablo podría haber vivido preso de su pasado. Porque ¿en qué se convirtió Pablo? Fue el perseguidor de la iglesia. Es decir, él pudo haber vivido cautivo de ese pasado, pero sin embargo, solo decidió que el pasado sería un testimonio de la misericordia del Señor. Por eso, para comprender esto, yo creo que hay muy pocos personajes en la Biblia que representan mejor esto que la historia de Mefiboset. Por eso me gustaría que nos fuéramos a 2 de Samuel, capítulo 9, del versículo 1 al 9. Mire lo que dice. Dijo David: ¿ha quedado alguno en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar.
Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que me mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Entonces, para comprender esta historia debemos recordar algunas cosas importantes, y es que Saúl fue el primer rey de Israel y Jonatán era hijo de Saúl. Fíjese que David prometió que si algún día llegaba a ser rey tendría misericordia de la descendencia de Jonatán. Pero aquí es donde llega un día terrible y Saúl muere, Jonatán muere y Israel estaba en crisis. Fíjese que en aquellos tiempos, cuando una dinastía llegaba al trono, muchas veces los descendientes del rey anterior eran eliminados para evitar futuras amenazas. Y dice la historia en la Biblia que la nodriza, ¿cierto?, que como que la sirvienta de Mefiboset entró en pánico, toma al niño, corre para salvarlo, pero en medio de esa desesperación se le suelta. Yo creo que esta es una historia muy conocida para todos. Entonces, aquel niño que había nacido príncipe automáticamente y de un momento a otro queda lisiado de los pies. En un solo día perdió todo. Perdió herencia, perdió nombre, perdió su habilidad física. En un solo día perdió absolutamente todo, su posesión, su familia, y dice la Biblia que termina viviendo en un lugar escondido llamado Lodebar. Un príncipe comienza a vivir como un fugitivo. Alguien que había nacido para sentarse en una mesa real aprende a vivir o simplemente a sobrevivir. Eso cambió en cuestiones de minutos. Una historia cambió en cuestiones de minutos. Entonces, pero mientras Mefiboset había aprendido a vivir con sus pérdidas, había un rey, David, que no había olvidado el pacto. Él no había olvidado el pacto. Y esas son las palabras que dice cuando un día pregunta: ¿ha quedado alguno en la casa de Saúl? Y son esas las palabras que cambian esta historia. Esas son las palabras claves. ¿Por qué? Porque cuando la gracia del rey llama, cuando el rey manda a llamar, la gracia comienza a alcanzar lugares donde el dolor había echado raíces. Porque el pasado echa en ti raíces difíciles de arrancar. Pero aquí es donde nos viene a hablar el Señor. Porque escúchame una cosa: lo que tú perdiste no te define. Eso no te define. En el versículo 4 leíamos: su nodriza le tomó, huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño. Y esto me conmueve porque finalmente a Mefiboset no lo definió todo lo que perdió. Porque cuando hablamos de la historia de Mefiboset, no nos centramos en hablar acerca de todo lo malo que le pasó, de todo lo malo que le sucedió, de cómo su historia en cuestión de minutos cambia. Porque fíjese que Mefiboset no nació cojo, él fue hecho cojo. Y muchas veces eso es lo que sucede con nosotros. Porque yo sé que usted hoy no es desconfiado por haber nacido desconfiado. Yo sé que usted y yo hoy no es temeroso por haber nacido lleno de temor. Yo sé que usted hoy no es de
demostrar cariño porque usted nació siendo una persona que no le gusta mostrar cariño. A todos nos marca algo que tiene como consecuencia en nuestra forma de ser. Pero por eso repito, el pasado no te puede definir. El pasado no define tu historia. Eso no lo define. Fíjense que Satanás es experto en eso, en convertir una experiencia vivida en un estilo de vida. Es experto en eso. Le basta con que hayas caído en una cosa para que creas que tú perteneces a esa forma de vivir. Y yo se lo digo con mucha autoridad, porque sabe que yo viví preso del bullying por años. Años. Toda mi niñez, toda mi adolescencia y toda mi juventud, eso intentó en mí echar raíces. Me costó entender que ese pasado a mí no me definía. Porque sabe que el enemigo es sabio. Porque le basta con hacer que pierdas algo para hacerte creer que eres simplemente un perdedor. Simplemente. Es experto en eso. Por eso muchas veces cuando recordamos nuestro pasado, sea bueno o sea malo, porque hay veces en las que quizás tú recuerdas tu pasado como algo bueno, y eso es muy inusual, pero también sucede. Hay gente que puede decir hoy, es que mi bienestar pasado antes de conocer al Señor era espectacular, tenía muchos recursos, la pasaba muy bien, todo me salía bien, pero después de entrar y conocer el nombre del Señor y conocer su persona y vivir la experiencia del Evangelio, todo ha sido diferente y no todo ha sido quizás mejor de lo que era para nuestro pensar humano. Porque es nuestro pensar humano el que nos hace creer que nuestro pasado fue mejor que lo que estamos viviendo hoy. Ese es nuestro pensar humano. Entonces, fíjese que cuando Pablo responde olvidando ciertamente lo que queda atrás, no significa negar que no hubo heridas o que nada pasó. Significa decidir que el pasado no va a tener autoridad para determinar quién eres hoy. Es algo tan poderoso lo que el pasado crea en nosotros, tan poderoso, que vivimos creyendo que somos lo que nos pasó. Vivimos creyendo que hemos sido formados por las heridas que el pasado causó en nosotros. Vivimos creyendo que el pasado nos formó con la autoridad que tenemos hoy. Fíjese que Mefiboset era cojo, pero la Biblia nunca dice que David le preguntó ¿dónde está el cojo? La Biblia no lo relata así, sino que David pregunta, ¿queda alguien de la casa de Jonatán? Y es porque David no estaba mirando la condición, estaba mirando algo más importante, el pacto que había, el pacto que existía. Y eso es exactamente lo que hace el Señor. Nosotros solemos presentarnos delante de Dios mostrando nuestras limitaciones. Señor, soy débil. Señor, fallé. Señor, me equivoqué. Pero Dios nos mira desde otra perspectiva. Él mira el pacto establecido en Cristo. Mira la sangre derramada, la obra de la cruz. Él mira la herencia eterna. Fíjense que Pedro también tuvo que aprender de esto. Negó 3 veces al maestro. Lo negó 3 veces. Lloró amargamente. Entonces probablemente él pensó que después de esto todo se había acabado. Pero Jesús no lo llamó por su fracaso. No dijo, ¿dónde está el que me negó 3 veces? Jesús lo llama simplemente por su nombre, porque el pasado no te define, tus errores no te definen, tus actitudes pasadas no te definen. Y quizás hoy Dios quiere decirle a alguien, lo que te pasó es real, sí, lo que viviste fue fuerte, sí, las consecuencias existen, sí, pero esa no es tu identidad. Esa no es su identidad.
El pasado no te define. Lo que tú perdiste no te define. Lo que te fue arrebatado no te define. Tus equivocaciones no te definen. Hoy el Rey trae a memoria su pacto. Su pacto. Y aunque hoy sientas que vives en un Lodebar, el Rey aún conoce tu nombre. Él aún conoce tu nombre. Fíjense que aquí es donde paso al segundo punto. ¿Por qué? Porque dice la historia que ahora Mefiboset vivía en Lodebar. Fíjense que hay unas traducciones del estudio hebreo que hablan de Lodebar y lo traduce como un lugar solo, apartado. Pero fíjense que Lodebar, un lugar solo, apartado, el lugar donde fuimos despojados de todo lo que teníamos, porque Mefiboset deja todo lo que le había dado su estatus de heredero. Dejó de ser un príncipe, dejó de tener herencia, dejó de tener renombre, dejó de tener importancia y fue llevado a vivir escondido y apartado en un lugar llamado Lodebar. Pero Lodebar, déjame decirte, iglesia, que es pasajero. Tu Lodebar es pasajero, no es definitivo. En el versículo 4, en 2 de Samuel 9, leíamos: he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y fíjense que aquí hay algo interesante, porque Mefiboset no solamente queda lisiado de sus pies, sino que él aprendió a vivir en Lodebar. Y aquí hay algo impactante, porque las heridas más profundas no son las que dejan cicatrices visibles, ¿cierto? Sino son aquellas que nos hacen acostumbrarnos a vivir por debajo de aquello que Dios preparó para nosotros. A veces estamos viviendo en un Lodebar y en vez de salir del Lodebar, aprendemos a vivir en Lodebar. Aprendemos a vivir en ese lugar. Fíjense que las traducciones del hebreo traducen a Lodebar como lugar sin pastos, sin palabras, sin frutos, sin productividad. Es decir, lo podríamos ver, según estas traducciones, como un lugar apartado, un lugar donde alguien podía sobrevivir simplemente, pero difícilmente podría desarrollarse. Y fíjense que eso es exactamente lo que hace el pasado cuando no es sanado por la gracia del Señor. No necesariamente te mata, pero te enseña a sobrevivir en él. Te conformas con una vida espiritual fría, con sueños archivados, con promesas olvidadas. Comienzas a decir frases como: yo antes era usado, yo antes tenía una gracia que se notaba, yo antes predicaba, yo antes era apasionado, tenía una pasión por el evangelio, antes soñaba, antes incluso servía. Y poco a poco este Lodebar deja de ser un lugar y comienza a convertirse en una mentalidad. En una mentalidad. Fíjense que yo creo que probablemente Mefiboset pensó, luego de todo lo que le sucedió, luego de todo lo que perdió: esto es lo que me tocó. Esta es mi historia. Pudo haber sido diferente, pero esto es lo que me tocó. Así terminará todo. Y ahora David debe pensar que soy una amenaza, porque así se pensaba en los tiempos antiguos. Alguien que tenía alguna herencia o era heredero de alguien del trono, se le consideraba alguien de peligro y se la intentaba eliminar. Entonces, Mefiboset probablemente pensó en esto y aceptó su historia actual en Lodebar. Aprendió a vivir en Lodebar. Y muchos pensamos a veces lo mismo. A veces estamos exactamente igual. A veces pensamos: ya desperdicié demasiados años en mi Lodebar. Ya cometí demasiados errores. Dios puede usar a otros ahora, pero ya a mí no.
Pero mientras, fíjense en esto poderoso, mientras Mefiboset se veía como ya un hombre acabado, David a su tiempo lo veía como un heredero. Y esta es la verdad poderosa de esto, que Dios nunca olvida lo que promete. Él nunca olvida lo que promete. Nosotros olvidamos, nosotros soltamos, nosotros nos cansamos, nosotros dejamos de creer, pero Dios no. Él no olvida, Él no se cansa, Él no olvida el pacto, Él no olvida la promesa. Fíjense que me gustaría leer Isaías 49, del 15 al 16. Isaías 9 del 15 al 16. Dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Fíjense que esto pasa en un contexto donde en la antigüedad algunas personas escribían nombres importantes en los nombres. Y es muy fuerte el ejemplo que nos da el Señor acá, porque literalmente dice, si acaso es capaz una mujer, que para la mujer lo más importante, yo creo, e inolvidable, y lo que la deja marcada para toda la vida, es concebir un hijo. Y una vez que concibe un hijo, se vuelve, yo creo, en algo imposible de olvidar. Sea cual sea la circunstancia después de eso, para la mujer es imposible olvidarlo. Pero el Señor dice, aún así, aunque la mujer olvidara eso, yo nunca me voy a olvidar de ti. Nunca. O sea, lo lleva a un nivel mayor de no olvidar su promesa. Es decir, Dios sabe dónde tú estás hoy. Dios sabe tu Lodebar. Él conoce tus lágrimas, Él conoce tu cansancio, Él conoce las noches que han pasado pensado en rendirte, pero aún te dice, no he terminado contigo, no he terminado contigo, no he terminado contigo, porque Lodebar es pasajero, no es definitivo. Mefiboset no terminó su historia viviendo y muriendo en Lodebar. Fue pasajero, pasajero. Pienso en la historia de José. José pasó años en un Lodebar personal, en la esclavitud, en el pozo, en una cisterna, en la prisión. Años donde parecía que los sueños simplemente ya no se iban a cumplir. Pero Dios nunca perdió de vista el propósito, porque la cárcel, cierto, no era el destino. No era el destino, era simplemente una estación. Y a lo mejor hay muchos que estamos en esa etapa, hay muchos que están en esa etapa, pero esta palabra es para ti. Tu proceso es una estación. El dolor es una estación. El fracaso es una estación. El desierto es una estación. No debemos construir una casa en un lugar donde hay algo pasajero. No puedes construir tu casa, tus cimientos en un terreno donde estás hoy parado. No puedes rendirte y simplemente decir, ya no hay mejor tierra, ya no hay mejor lugar, ya no hay una estación mejor, construyo aquí. Prefiero aceptarlo que seguir peleando y creyendo. Pero no debes construir en tu estación actual, porque hay algo mayor por delante. El pasado no puede definir esto. Tu Lodebar es pasajero. No construyan una casa permanente en un lugar donde Dios simplemente te está permitiendo pasar un tiempo. Simplemente. ¿Por qué? Porque Lodebar es pasajero, pero la mesa del rey, esa es definitiva. Esa es definitiva. Entonces, hay veces en que nos identificamos tanto con estos procesos que dejamos de creer en la restauración del Señor. Hay veces que abrazamos tanto el proceso y la estación. Y fíjense que David no envía comida a Lodebar. Cuando David recuerda el pacto, no envía comida a Mefiboset. No dice, vayan y llévenle provisión, vayan y llévenle mejores vestimentas, vayan donde Mefiboset está y llévenle todo para que él ahora esté bien en Lodebar. Él no envía ropa, él envía una invitación a salir de Lodebar.
Esto es importante. ¿Por qué? Porque Dios no solamente quiere y puede sostenerte hoy en tu Lodebar ni en tu proceso, porque Dios lo hace, pero Él quiere sacarte de allí. Él quiere que tú cambies tu posición. Él quiere devolverte tu dignidad. Él quiere devolverte tu propósito, tu identidad. Dios no quiere que construyas casa permanente en un lugar que simplemente es pasajero. ¿Por qué? Porque el rey no olvida la herencia. El rey no olvida la herencia. Por eso es que el rey David no manda a llevarle cosas a Lodebar, sino que él invita a Mefiboset a salir de ese lugar, porque no era un lugar definitivo. Segunda de Samuel 9:7 dice: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Fíjense que aquí es donde está lo hermoso, porque Dios no olvida la herencia. Dios tiene memoria. Dios trae a memoria. David pudo haberlo olvidado. Habían pasado años, David ya era rey, tenía guerras, tenía responsabilidades, pero el pacto era más fuerte. El pacto era más fuerte, y eso nos habla del Señor. Eso nos habla de aquello que Él nos quiere hacer entender en este día. ¿Por qué? Porque el rey no olvida la herencia, porque Dios es un Dios que recuerda, que trae a memoria. No olvida tu servicio, no olvida, Él no olvida, Él no olvida. El rey no olvida la herencia que Él ha depositado en nosotros. ¿Sabe qué? Yo por muchos años viví cautivo de ese pasado. Años, hermano, años. ¿Sabe? Tantos años, yo hoy tengo 29 años. Y hace solo un par de años yo pude sacar esas raíces que el pasado me traía a memoria. Hay mucha gente nueva, pero mucha gente que fue testigo de ese día. Y fue aquí. Cuando vino la profeta Miriam, y ella me empieza a hablar acerca de mi pasado. Que tú sufriste bullying. Yo dejé el colegio, no sé cuántos años tenía, 12 años, y yo no estudié más. O sea, no compartí con nadie más. Si usted se pregunta por qué no me gusta compartir con nadie, es porque nunca compartí con nadie. Pero fíjese el poder del pasado, porque ese era mi Lodebar y me acostumbré a vivir allí. Lo hice en mi lugar definitivo. Fui prisionero de ese momento, de esas sensaciones. Por años creí que ese era mi lugar. Por años entendí que era mi identidad, que es lo que me tocó. O sea, o lo acepto o lo acepto. Pero la gracia del Señor alcanza ese pasado. Eso es lo que debemos tener interiorizado en nuestro corazón. ¿Sabe qué? Hasta ese momento yo creo que lo había hablado con muy pocas personas. De hecho, creo que ni siquiera recuerdo haberle contado a mis papás. Yo simplemente lo viví. Fui rebelde, me salí del colegio, me intentaron obligar, me echaron la policía. ¿Qué no intentaron hacer para que yo viviera una vida normal? Nunca estudié. Después obviamente retomé mis estudios, pues sí. Tenía una razón de ser que para mí era importante. Y sabe que ese día el Señor ocupó un instrumento más que a la misma profeta Miriam. Y yo creo que esto a muy pocos se lo he contado, porque me lo guardé. Porque también mi Lodebar me enseñó a guardarme todo. Y sabe que se para una persona que vino con ella y va hacia mi lugar, me abraza y me dice al oído: te pido perdón en nombre de todos aquellos que te humillaron. Y ahí yo entendí que no era mi Lodebar, que no era mi lugar definitivo. Ahí entendí que lo que sucede en el pasado no te define. No te define. Tus posesiones pasadas no te definen.
Tu historia pasada no te define. No importa lo que has tenido, lo que no has tenido, de lo que has sido dueño, de lo que fracasó, de los planes que no se cumplieron. Eso no te define, porque el Rey no olvida el pacto. Él tiene memoria. Él no olvida nada, nada. Fíjese que en Hebreos, en capítulo 6, en el versículo 10, Hebreos 6:10 dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Él tiene memoria. Él tiene memoria. Él tiene memoria. Yo sé que Él tiene memoria. Nada de lo que tú haces aquí es en vano. Nada. Pero no podemos caminar cautivos de algo que la gracia es capaz de superar. Porque la gracia alcanza cualquier circunstancia y cualquier pasado. Debemos aprender que es mayor lo que vendrá que lo que vino ya hace un tiempo. Es mayor. En todo ámbito de cosas es mayor. ¿Por qué? Porque fíjese que hay otros que olvidan. Yo me olvido de todo. Soy muy olvidadizo. Soy muy selectivo para recordar las cosas. De hecho, mi esposa siempre me recuerda, pero si lo hablamos ayer, no me acuerdo. No sé por qué no me acuerdo, pero no me acuerdo. Todos olvidamos, somos buenos para olvidar, pero el Rey no. Vive Dios que Él no olvida. Vive Dios que Él no olvida. Fíjese que Dios no es injusto. Él no olvida la herencia. Y fíjese que aquí pasa algo maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando Mefiboset deja Lodebar y llega hacia donde el rey David, suceden tres cosas. La primera de ellas es que el rey le quita su temor. El rey le quita el temor, porque le dice, no tengas temor. Porque como hablábamos, en aquella época ser descendiente del rey anterior podía significar incluso la sentencia de muerte. Probablemente Mefiboset pensó, este es mi último día. A lo mejor Mefiboset esperaba rechazo, a lo mejor esperaba reproche, pero nos encontramos con misericordia. Con misericordia. Entonces, lo primero que hace Mefiboset al llegar delante del rey es que el rey le quita el temor. Lo segundo que hace el rey es que el rey le devuelve lo que había sido arrebatado. Le devolvió todo lo que había sido arrebatado. David le dice, te devolveré todas las tierras. Y esto es hermoso porque no le dice, te devolveré una parte. Te devolveré quizás la parte más feíta o la parte donde las cosechas florecen mejor. No, él le devolvió todas las tierras. Fíjese que Mefiboset había aprendido en Lodebar a vivir sin ellas. Él ya no las esperaba, quizás pensó que eran irrecuperables, pero el rey decidió devolvérselas. Y aquí es donde debemos ser equilibrados, porque Dios no siempre te va a devolver exactamente lo mismo. Dios no devuelve lo mismo. No devuelve exactamente lo mismo. No esperes recuperar de la misma forma lo que perdiste. No esperes eso, porque todo lo que el reino te otorgó y otra cosa te lo otorgó en el pasado, el reino te lo va a devolver. Porque lo que quiere el rey es darte algo mayor, algo nuevo, algo mejor, algo fresco, algo renovado. Por eso no debemos vivir cautivo de lo que un día tuvimos. Nunca. Entonces, Dios lo que sí es que restaura aquello que el enemigo quiso destruir. Él sí devuelve la paz. Él sí devuelve el amor, Él sí devuelve la alegría, Él sí devuelve la pasión, Él sí devuelve el propósito, la esperanza, la comunión, la identidad. Él sí devuelve todo eso. Es decir, Dios sí devuelve toda plenitud. Sí podemos vivir y alcanzar la plenitud de Dios. Y es aquí donde Dios en pocos años puede hacer lo que pensaste que habías perdido para siempre. Porque la gracia no solamente te perdona, la gracia te alcanza, te alcanza, te alcanza. Tres cosas pasan cuando volvemos al Rey. Nos quita el temor,
nos devuelve todo y más, y cambia nuestra posición. Y aquí es donde está probablemente la parte más hermosa, porque David dice: ahora comerás siempre en mi mesa. No solamente le devolvió propiedades, no solamente le devolvió la comunión, la cercanía, la dignidad, le devolvió pertenencia. Fíjense que Mefiboset seguía siendo cojo, porque el rey no devuelve aquello que fue quitado por el enemigo. Seguía siendo cojo. David no sanó sus pies, pero es aquí donde la gracia hizo algo más grande. ¿Por qué? Porque la gracia cambió el lugar donde se sentaba. Y aquí es donde comenzamos a ver el cambio en la historia. ¿Por qué? Porque antes Mefiboset estaba escondido, pero ahora estaba en el palacio. Antes sobrevivía, pero ahora disfrutaba comunión. Antes vivía como un fugitivo, pero ahora Mefiboset vivía como un hijo heredero. Y cuando se sentaba a la mesa ocurría algo hermoso. ¿Saben qué? Es aquí donde entendí que la gracia del Señor alcanza el pasado y lo cubre. Porque hay un principio hermoso que cuando yo lo leí me cautivó. Porque fíjense que Mefiboset era cojo, pero David lo sienta a la mesa. ¿Y sabe lo que hacía a la mesa? Escondía su cojera. Escondió su cojera. Es decir, la herencia fue mayor que lo que le quitó el pasado. Mayor. Porque siempre, siempre, siempre el porvenir va a ser mejor que lo que te fue arrebatado. Siempre debemos sacar las raíces, porque así es Cristo con nosotros. Él sabe que seguimos siendo débiles. Él sabe que seguimos teniendo luchas. Él sabe que todavía y continuamente somos transformados por su gracia. Pero aún así Él nos invita a su mesa. No porque seamos perfectos, sino porque el Rey tiene un pacto sellado con nosotros. Tiene un pacto sellado con nosotros. Y con esto termino. Siempre vamos a entender que nunca nos sentamos a la mesa por mérito propio. No nos sentamos a la mesa por mérito propio. Nos sentamos simplemente por gracia. Por eso en el versículo que leíamos al inicio, Pablo dijo: olvidando ciertamente lo que queda atrás. Mefiboset pudo haber pasado toda la vida recordando el Lodebar. Mefiboset pudo haber pasado toda la vida recordando su pasado. Mefiboset pudo haber pasado toda su vida recordando lo que visiblemente le quedó por el pasado, que era su cojera. Él pudo haber recordado incluso el día que perdió a su padre, el día que perdió su herencia. Pero hubo un día que escuchó unas palabras que cambiaron todo. Él un día escucha: el Rey te manda a llamar. Y es cuando el Rey nos manda a llamar que todo cambia. El pasado ya deja de tener la última palabra. Cuando el Rey llama, la vergüenza es reemplazada por la gracia. Cuando el Rey llama, la culpa es reemplazada por la misericordia. La escasez es reemplazada por herencia. Porque es importante recordar tres cosas, iglesia. El pasado no te define. Lodebar es un lugar pasajero, no definitivo. Y el Rey no olvida la herencia. Él no olvida la herencia. El Señor no olvida lo que te prometió. Él no lo olvida. Quizás has pasado demasiado tiempo, iglesia, mirando hacia atrás, mirando lo que perdiste, mirando quién eras, mirando tus errores, mirando tu caída. Has pasado demasiado tiempo, pero hoy el Rey sigue preguntando: ¿ha quedado alguno? ¿Ha quedado alguno? No porque no conozca tu nombre, sino porque quiere demostrar que el pacto sigue vigente. El pacto sigue vigente. El Rey no olvida. Hoy el Rey te manda a llamar, iglesia, no para condenarte ni para avergonzarte, no para recordar tus errores. Te llama para decirte tres cosas: no tengas temor, eres heredero, hay una mesa preparada para ti y hay una gracia que alcanza el pasado. Hay una gracia que alcanza
el pasado. Iglesia, el Rey te manda hoy a llamar para decirte que el pasado no puede definir tu historia. No puede definir hoy tu nombre. No lo puede hacer. Debes ponerte de pie, tomar las raíces, sacarlas y caminar en pos del propósito del Señor. Ponte de pie. Quiero orar. Yo sé que todos de alguna u otra forma hemos sido heridos por el pasado. Hemos sido heridos por recordar aquello que vivimos, por recordar nuestra historia. Hemos sido heridos por recordar aquello que nos fue quitado. Yo sé que aquí hay mucha gente que tiene una historia. Yo creo que todos tenemos una historia. Yo creo que en todo corazón hay una herida arraigada que hemos sido capaces de soltar, que no hemos sido capaces de dejar que la gracia del Señor la supere. Yo creo que todos, pero hoy el Señor viene a darnos una nueva temporada. Fíjense que para que alcancemos algo mayor es necesario que dejemos de traer a memoria aquello pasado. Aquello pasado no puede ser mayor a lo que está por venir. No puede, no puede. Hoy el Señor no quiere que olvides lo que viviste. Él no quiere hacerte perder la memoria. Él no quiere que en un transcurso de segundos hoy simplemente no recuerdes todo lo que sucedió y ahora eres alguien nuevo y renovado. No, Él lo único que quiere es que no vivas gobernado por el ayer, sino que vivas gobernado por la gracia del Señor. El testimonio es grande, lo sé, ese testimonio de que Dios te sacó de la droga, que Dios te sacó del alcoholismo, ese testimonio que el Señor te dio, que Él te rescató de las profundidades, que cuando caminabas en Egipto, en el mundo. Gran testimonio, gloria a Dios por eso. Difícil cosa es, difícil cosa es. O sea, es un mérito del Señor impresionante que tú hayas sido capaz de superar toda barrera que tenías cuando no conocías al Señor. Pero iglesia, testimonio pasado es. Es pasado. Eso quedó en Lodebar. Eso quedó atrás. Cuando el Rey te llama, Él comienza a devolverte lo nuevo. Él comienza a renovar. Él comienza a quitar penas, a quitar traumas. Él comienza a renovar mentes, a renovar corazones. Y aquello que hoy extrañas, que tenías sin el Señor, hoy es quitado de ti. Para que comiences a abrazar lo nuevo del Señor. Para que comiences a abrazar su propósito. Para que comiences a abrazar su promesa. Para que comiences a abrazar su pacto. Recuerda, el pasado no te define. El pasado no te define. El Rey recuerda la herencia siempre. Cierra tus ojos. Levanta tus manos ahí en tu lugar. Y ora conmigo. Padre amado, hoy venimos delante de ti, Señor, reconociendo que muchas veces hemos vivido más atentos a nuestras pérdidas que a tus promesas. Hemos permitido que el pasado nos defina, que nuestras heridas hablen más fuerte incluso que tu palabra. Hemos permitido que nuestro Lodebar parezca más real que tu pacto, Señor. Hoy escuchamos tu voz, Señor, llamándonos nuevamente. Oh Señor, gracias porque no nos buscas por nuestras limitaciones, sino por la obra que has hecho en la cruz. Gracias porque aún recuerdas el pacto, porque no olvidas el servicio, porque no olvidas las lágrimas, las oraciones, ni la fidelidad. Señor, en esta noche te pido que así como yo un día fui sano de un corazón herido, así como yo un día fui libertado de mi pasado, de las raíces que eso había echado en mí, te pido, Señor, que sanes los corazones heridos, que rompas las cadenas de la culpa, del temor, de la condenación. Señor, levanta a aquellos que se sienten olvidados. Devuelve la pasión al que la ha perdido. Restaura la esperanza al que está cansado. Y vuelve a sentar a tus hijos en la mesa de tu presencia, Señor. Señor, que nunca más vivamos como fugitivos cuando tú nos has llamado herederos, Señor.
que podamos dejar atrás todo lo que nos detiene y extendernos hacia lo que está delante, persiguiendo la meta que es Cristo Jesús. Señor, hoy oramos porque entendemos, Señor, que tú nos llamas por nuestro nombre, que tú no nos llamas con el pasado, tú no nos llamas diciéndonos: hey, tú el que sufrió esto, ven. Hey, tú el que perdió esto, ven. Hey, tú el que eres de esta forma, ven. No, hoy tú nos llamas por nuestro nombre. Hoy entendemos que nada nos define más que ser llamados hijos y herederos de ti. Hoy entendemos que nada nos define más que la pasión que hemos sentido por ti. Hoy entendemos que nada nos define más que la decisión de seguirte. Hoy entendemos que nada nos define más que creer cuando todo parece cuesta arriba. Hoy entendemos que nada nos define más creer que seremos sanos cuando estamos enfermos. Hoy nos comienza a definir tu palabra. Hoy nos comienza a definir tu presencia. Hoy nos comienza a definir tu evangelio. Hoy somos definidos y somos llamados hijos de Dios. Hoy ya no somos más llamados como nos llamaban antes. Antes era llamado el bueno para la talla, el bueno para el chiste. Antes era llamado el generoso, el que compraba todo, el buena onda, el buen amigo. No, hoy me define mi nombre como hijo del Señor. Hoy tengo un nombre y reconozco que ese nombre me lo dio el que es por sobre todo nombre. El Rey hoy nos vuelve a llamar y nos vuelve a recordar su pacto con nosotros. Nada nos ha definido. Él nunca ha olvidado la herencia. El pasado queda atrás. El Señor en su palabra dice que todo queda atrás, que todo queda atrás, que las cosas pasadas quedaron atrás y hoy son todas hechas nuevas. Cuando el Rey llama, el Rey renueva. Cuando el Rey llama, el Rey no devuelve lo pasado. El Rey devuelve lo nuevo y aún más, aún más. Hoy el Señor trae a memoria tu servicio, tu sacrificio, todas las veces que has hablado en su nombre, todas las veces que has sanado en su nombre. Hoy el Rey trae a memoria y recuerda su pacto contigo. Recuerda, iglesia, tú no eres simplemente un cristiano. Eres heredero del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vive en el nombre del Señor como un heredero, como un heredero. Eres un heredero y en ti hay una responsabilidad de heredero. Declara con tu boca que eres un heredero del Rey, un heredero del Rey que ha sido llamado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús, amén y amén.